¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le puso el recubrimiento cerámico a tu Granny 10. Para esto vamos a ocupar muchos productos que algunos se pueden sustituir por algunos más económicos y otros no. Lo que sí vamos a ocupar sí o sí son las dos toallas de microfibra nuevas y el recubrimiento cerámico, que hay de muchas marcas y muchos precios. El que yo te recomiendo es este, que por su equilibrio entre precio y calidad es el que te recomiendo. Te dejo el enlace de donde lo compré en la descripción del video. Si lo que tú quieres es que brille tu carro como si fuera un espejo todo el tiempo, tienes que aplicar un cerámico, pero la aplicación del cerámico es solo la punta del iceberg. Para que dé ese brillo y esté protegida la pintura, tienes que hacer mucha preparación a la pintura. Es más importante el trabajo previo a la aplicación que la aplicación en sí del cerámico. El cerámico lo único que hace es proteger el brillo que tenga la pintura en el momento de su aplicación y protege la capa del transparente que tiene el carro. Es como si pusieras un cristal templado sobre la pantalla del celular. Eso absorbe los daños que pudiera provocar el sol, la contaminación, rayones leves y todo lo que sufre el transparente con el paso del tiempo. Conserva la pintura intacta y el brillo a través de muchos meses, incluso años. Lo primero que tendrías que hacer es lavar perfectamente el carro. Te dejo el link del video ahorita y al final del video, de este video, para que sepas cómo hacerlo. Ya después, de manera opcional, tendrías que hacer una descontaminación química de la pintura, que esto lo puedes hacer con Nude Paint, o si quieres algo ya más costoso y premium como Tricks de CarPro, pero esto es muy costoso y como casi no se ocupa, pues se te va a echar a perder el producto ahí. Nomás lo rocías y ya dejas que actúe. Cuando actúe, si tiene contaminación, se ve como que sangra la pintura, ya tendrías que quitarlo con la hidrolavadora. Este sí a fuerza con la hidrolavadora. Si no tienes hidrolavadora, pues mejor no lo compres y solo haz la descontaminación mecánica con la arcilla. Aquí en el video de cómo encerrar el carro se explica cómo se hace. Aquí te dejo el link ahorita y al final del video. Esto tendrías que hacerlo para que cuando pulas, porque después de esto tendrías que pulir, tus pads no se ensucien tanto y no tendrías que estar limpiando o cambiando tanto tus pads. Entonces tendrías que pulir después de descontaminación mecánica del carro, de la pintura. Esto va a depender de qué tanto daño tenga tu pintura. A lo mejor con una pequeña corrección, nomás con el paso 3 con rotativa, o si está muy dañada la pintura, pues empezar desde el paso 1, paso 2 y paso 3. Pero eso ya dependerá de cómo esté el estado de tu pintura. Aquí te dejo el link de cómo pulir el carro y al final de este video también te dejo el link para que lo cheques con calma. Después de pulir el carro, hay que lavar el carro otra vez usando ya sea el Eraser de CarPro o Control Cleaner de Menserma, que si quieres algo más económico puedes usar solamente alcohol isopropílico. Es más barato y rinde bastante, con una concentración de 30% de alcohol por 70 de agua. Ya lo limpias o lo lavas otra vez al final de limpiar con alcohol isopropílico y ya podríamos empezar. Siempre que vayas a usar toallas, en especial de microfibra, o deberías de usar siempre de microfibra, hay que quitarle la etiqueta para que la etiqueta no raye el carro cuando estés usando, ya sea para lavar el carro, para encerar el carro, o en especial para aplicar el cerámico. Siempre debes de hacer esto, y ya que hayas arrancado la etiqueta, antes de usar el producto que vayas a usar, doblamos perfectamente la toalla de microfibra para que una toalla, aunque sea pequeña, te alcance para todo el carro. Siempre es mejor así para que sepas dónde estás aplicando y dónde no has aplicado el producto. Vamos a aplicarla de esta forma así, procurando evitar las costuras para que no dañen el carro. Ya para aplicar el cerámico va a depender de la marca que uses, pero básicamente todos son lo mismo. Lo que diferencia es en el flasheo. El que yo voy a ocupar aquí es el 10H de Mr. Fix. Este que cuesta como 200, 500 pesos más o menos. Va a depender de dónde lo compres. Ya si tú quieres comprar algo más caro y costoso, que sí son mejores, están estos de C-Quartz o el de Sonax, el Ceramic Coaching Evo, que cuestan más de 2500 cada uno. Pero pues sí son un poco mejores, pero pues este también sirve muy bien.
Existe el 10H y el 9H, que la diferencia es nada más es su tiempo de secado. Ya para aplicar este trae sus dos toallitas aplicadoras y su esponja, que vamos a doblarlas para que se pueda aplicar bien. En este caso, en este modelo, la parte negra va en la parte de abajo. La doblamos así de esta forma para que apliquemos en esta cara el cerámico. Lo vamos a esparcir en todo el carro en paneles más chiquitos que cuando enceramos. Por ejemplo, aquí del cofre o capot podemos dividirlo en tres o en dos pedazos o incluso en cuatro, ya según vayas viendo. Para empezar a aplicarlo, lo agitamos bien. Siempre antes de esparcir las gotas lo agitamos para que se revuelva bien. Como es como un tipo como solución, lo agitamos y ya lo vamos a aplicar sobre la esponja aplicadora, que son normalmente son 10 gotas, pero como es la primera vez que lo vas a hacer, para que se impregne bien todo la cera aplicadora, vamos a aplicarle 12 o 14 gotas y lo vamos a esparcir de manera vertical y horizontal. Pero primero vamos a acomodar bien nuestra esponja para que quede de esta forma. Ya lo aplicamos de manera vertical, horizontal, primero de un lado, y ya que hayas hecho todo de manera de un lado, vas a hacerlo del otro lado en patrón cruzado. Para esto asegurará de que se esparza bien todo el cerámico y no quede ningún espacio sin cubrirse. Si queda un espacio sin cubrirse, ya cuando esté seco, normalmente se va a ver un espacio ahí sucio y poco brilloso contra todo lo demás que está brilloso, o incluso puede quedarse así como efecto arcoíris por una mala aplicación. Si te llegara a quedar así, tendrías que aplicarlo otra vez, otra capita ahí encima de esa parte como brillosa, como efecto arcoíris. Lo vas a hacer igual en patrón cruzado por lo menos 2 o 3 veces para que se esparza bien. Te fijas de otro lado, así de en diagonal, así como estamos viendo acá, para que se vea que esté bien aplicado. Ahí donde se ve donde está el cerámico está como grasoso, está como aceitoso, se ve como el aceite, y donde está pulido está brilloso. Entonces, para que quede bien, vas a hacer en paneles pequeños y vas a esperar unos 5 o 10 minutos. Mientras esperas, pues aplicas otra vez en otro panel el, el cerámico. Recuerda, primero lo agitas bien y sobre la esponja aplicadora aplicas 10 gotas. 10 gotas nada más, los cuentas ya desde el panel que vas a trabajar. Recuerda tener el cerámico todo el tiempo cerrado para que no se vaya a evaporar. Es muy volátil y por eso necesitas siempre la máscara, la mascarilla para protección de tus pulmones. En el panel que vas a trabajar empieza exactamente de en medio y ya de ese en medio lo vas a esparcir para que se vaya a ambos lados. Aquí donde empecé este panel, empecé exactamente en medio y lo vamos a ir esparciendo primero de un lado, ya sea de arriba, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, para que se haga ese patrón cruzado. Ese patrón cruzado es importantísimo para que quede una aplicación uniforme y pareja, y así el brillo después va a ser igual, uniforme y parejo. Y es cosa de ir avanzando todo el carro de esta forma para que se le dé su tiempo. El tiempo de secado para que puedas retirarlo con la toalla de microfibra, eso se le llama flasheo, que es la única diferencia entre este económico y otros más costosos en los cerámicos, que también la calidad es un poco mejor en los costosos, pero básicamente es en el flasheo. Para saber el momento exacto de cuando ya tenemos que retirar, es cuando ya el cerámico se está poniendo de colores, como de arcoíris en un tono morado. Ahí es cuando el momento exacto de retirar, lo que es con una toalla, así en movimientos igual lateral y vertical, para hacer el contrasentido, así como hemos hecho en la aplicación. Esta toalla tiene que ser nueva. No solo tiene que ser limpia y seca, sino que tiene que ser nueva porque no tiene ninguna impureza. La lavas, la secas y ya la puedes aplicar. La segunda toalla nada más le vas a aplicar para tratar de esparcir el resto que se haya quedado, que la verde no haya podido retirar. Esta segunda toalla no se va a poner dura y la podría seguir ocupando para otras cosas, pero ya no para el coche.
Y eso es lo que tendrías que hacer durante el resto del coche. Lo aplicas, estás pendiente del flasheo para que cuando ya te avisa cuando ya retirarlo. Y ya nada más esto, no tiene que mojarse el coche por los próximos 72 horas. En 3 días no tiene que mojarse. A mí se me mojó, pero pues afortunadamente no influyó y quedó bien. Se me mojó al segundo día, pero en el primer día no debe de mojarse nada y ya al tercer día después de aplicarlo ya lo puedes lavar. Y así es como terminamos este video. Te invito a que le des like y que te suscribas si aún no lo has hecho. Ya por último te digo que para su mantenimiento del cerámico es muy fácil. Te dejo el link aquí para que lo cheques, para que no se veas qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer.